Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y bueno, este lunes os traigo, como ya suele ser habitual, bueno, este lunes anterior fue la reseña de El Hobbit con mi compañero de podcast Pablo Soria, pero ya bueno, esta semana vuelvo otra vez a traeros otro book haul que espero que os guste. Últimamente estoy viendo que por las visualizaciones, vamos, os gusta bastante. Lo que más os gusta es el vídeo del jueves con los wrap-up, con las reseñas de lo último que me he leído, pero bueno, seguido por los book haul, que es lo que también os gusta, veo que os está gustando bastante. Así que bueno, esta semana, igual que los book hauls anteriores, os traigo 3 nuevos libros de segunda mano y 2 nuevos. Pero antes de empezar, quería comentaros, o sea, bueno, como los lunes sabéis que es un poco baúl desastre, hoy os voy a traer una pequeña noticia, bueno, antes de empezar con el book haul, referente, pues bueno, sabéis que el día 8 de septiembre ha fallecido la reina Isabel II de Inglaterra, pero bueno, lo que me interesa más es, pues bueno, hacer un pequeño homenaje a alguien que falleció antes y que no ha tenido tanta repercusión mediática y que bueno, y que creo que merece la pena el que os lo traiga, en fin, que los amantes de este periodista pues lo traigamos en el recuerdo y lo traigamos de alguna forma, pues lo comentemos entre nosotros, ya que no se le ha dado mucho bombo, la verdad, en los medios de comunicación. Y se trata de José Luis Balbín. José Luis Balbín, el periodista de Radio Televisión Española, de la radio y de alguna prensa y de revistas, que bueno, que fue el mítico director y presentador del programa La Clave. Fue mítico porque se dio en unos años en los que estaba recién estrenada la transición española y bueno, fue un periodo ahí un poco tenso, ¿no? Un poco, estamos hablando de que la primera parte de La Clave se inició en 1976, justo un año después de fallecer el dictador Franco, y luego acabó en la primera etapa y acabó en 1984 y se emitió durante todos esos años por las noches de madrugada en Radio Televisión Española. Luego volvió otra vez en la cadena Antena 3 cuando empezaron ya las privadas en el 90 hasta el 93. Ahí duró 3 o 4 años nada más. Pero bueno, la primera época, la más mítica, ya os digo, trajo personalidades pues de la altura de Olof Palme o de Severo Ochoa o de Bernal Levi Strauss, en fin, grandes personajes históricos de aquella época y bueno, y sobre todo también me trajo a los políticos que entonces estaban empezando pues con las primeras elecciones en España, las primeras elecciones democráticas. Y bueno, traía pues las figuras más míticas de la transición de aquella época, que era el Fraga, Alfonso Guerra, el del PNV no me acuerdo cómo se llamaba, en fin. Traía muchísimos políticos. Luego, bueno, cada uno de los programas iba de un tema totalmente diferente y bueno, igual te hablaba eran todo temas polémicos de los que normalmente no se solía hablar en el periodo justo anterior, en la época de la dictadura, y que bueno, y de repente, golpe y porrazo, se emite en televisión española cuando todavía no existían solo habían 2 cadenas, la primera y la segunda. Las cadenas privadas no estaban todavía y fue por primera vez el primer programa en el que realmente se practicaba la democracia. Es decir, ideologías totalmente diferentes en todos los invitados, tanto de izquierdas como de derechas, como creyentes, ateos, marxistas, liberales, de todo tipo, o concurrían en los debates de La Clave, previa emisión de una película que Carlos Pumares, el crítico de cine, elegía, y después de esa película se abría el debate pues relacionado con algún tema que tuviera que ver con la película. Y la verdad es que aquello hoy, no sé, lo vemos un poco como un poco pasado ya, ¿no? O sea, como algo que no tiene mucha relevancia quizá en la actualidad, pero si lo pensáis bien,
en aquella época tenía muchísima importancia el hecho de que se pudiera hablar ya más libremente pues de todo lo que se había estado ocultando hasta entonces, e incluso aún así había muchos programas muy espinosos, como por ejemplo el de el Opus Dei o como por ejemplo el de la OTAN, que fueron cancelados. Es decir, hubo una cierta no censura, pero sí que hubo ahí sus más y sus menos hasta el punto de que se cancelaban los programas y que no se podían emitir. Y por lo tanto, pues bueno, estaba todavía muy tierna la democracia que en aquella época se empezó a construir, y por lo tanto ese programa yo lo recuerdo con una nostalgia y con un, no sé, yo recuerdo que era muy pequeñito, era un niño todavía, pero me quedaba hasta las tantas de la noche, de madrugada, porque cada vez lo hacían más tarde, no sé si para que la gente no lo viera, pero cada vez se hacía más tarde y todos nos quedábamos hasta las tantas para acabar de ver La Clave, el debate, que era lo que nos gustaba más que la película. Nos gustaba el debate. No sabíamos quién había invitado esta vez José Luis Balbín, y estábamos todos ahí viendo a ver quién era el de izquierda, el de derecha, el que pensaba esto, el que pensaba lo otro. Y había una efervescencia allí de contraste, además con mucha educación, porque José Luis Balbín era un hombre muy afable, era un hombre muy tranquilo, era un hombre que, bueno, él era asturiano, de Pravia, de un pueblo que se llama Pravia. Y él era un hombre que él nunca, vamos, todo el mundo estaba a ver si era de izquierda o era de derecha o de dónde era, pero no había manera de que él nunca se retratara o dijera de qué ideología era. Y eso era algo que la verdad es que en fin, para ser un periodista debe ser lo más objetivo posible, le congratulaba, decirle, era algo que era muy bueno para la imagen que todos teníamos de él. Y por lo tanto era un hombre que sabía moderar muy bien los debates, por muy convulsos que fueran, por muy diferentes que fueran las 2 o las 3 o las 4 ópticas que se reunían allí. Pues bueno, luego era muy curioso cuando nos contaba cómo invitaba a los invitados, porque cada vez que empezaba decía, bueno, he invitado a este, pero este no ha podido venir, este no ha querido venir, y este ha dicho que si está el otro no viene. Es decir, que siempre te hacía una pequeña explicación de los asistentes, de los que iban o no iban al programa de La Clave. Bueno, su esposa colgó en Twitter hace 3 meses, cuando falleció, en la esquela, y bueno, yo sé que hubo muchísima gente que asistió, pero que bueno, que por desgracia pues no ha sido muy no ha sido muy relevante, una noticia muy relevante. Sí que es verdad que él pidió, por favor, que bueno, que se respetara la tranquilidad y el silencio, que su cuerpo pues fuera trasladado de Madrid, donde falleció, a Pravia, que era su pueblo de nacimiento. Y bueno, y parece ser que pues, también han querido respetar su última decisión. En fin, a José Luis Balbín le dieron el Premio Nacional de Radio Televisión Española en 2015, y bueno, es un hombre que me consta porque lo he seguido en su canal de YouTube, que creo que se llama La Clave, que se llama José Luis Balbín, como él. Lo buscáis y ahí están. Además hay un montón de programas de La Clave ahí. Imagino que hay gente que sea de mi edad, de 40, 50 años, lo recordaréis perfectamente, y estaréis de acuerdo conmigo con que bueno, de que es un programa que nos trae mucha nostalgia, y creo que era la primera vez que veías razonar a la gente, aprender y empaparse los unos de los otros sin enfrentamiento. Eso era algo que a mí me gustaba mucho de aquel programa, porque siempre que empezaba el programa siempre eras más pobre que cuando terminaba. Cuando terminaba siempre sacabas cosas buenas de uno, del otro, uno te podía gustar más que el otro, pero siempre todos tenían algo que aportar al tema que entonces se debatía. Y creo que era un ejercicio de democracia, de saber, de dialéctica, de saber conversar y saber aprovechar las diferencias para enriquecernos, no para separarnos o para dividirnos, cosa que creo que era muy loable por su parte. Y por lo tanto, pues bueno, ya os digo que recuerdo ese programa, y sobre todo a este gran periodista, que ya os digo que nunca perdió la forma, siempre fue un hombre, a pesar de todo lo que le caía encima y de todos los tropiezos, los obstáculos que encontraba, era un hombre que nunca se enfadaba, siempre era un hombre muy afable, siempre estaba por el diálogo, por solucionar cosas y avanzar, ¿no? Y entonces, pues creo que es uno de esos periodistas que creo que ha
ha dado a la carrera periodística muchas lecciones, y de hecho me gusta muchísimo ver su canal de YouTube, porque en él muchas veces salían entrevistas de periodistas franceses que venían a hacerle entrevistas a él. Han venido muchísimos profesores, sobre todo estudiantes, para hacer documentales y preguntarle, pues bueno, sobre su periodo tan convulso que hubo al principio, al inicio de la transición española, pues cómo se vio él ahí en el foco un poco. Claro, eran 2 cadenas nada más, entonces esta se emitía en la segunda, en la 2. Y bueno, y cómo, pues bueno, las lecciones de tranquilidad y de talante democrático y de pluralismo que tenía este hombre, que eran maravillosos. Y por lo tanto, pues bueno, es que bueno, no podía evitar, llevaba tiempo intentando traer este pequeño homenaje de José Luis Balbín, pero bueno, al final pues me he decidido y lo he traído en estos un poco baúl desastre que os traigo los lunes. Así que bueno, ahora ya sí que empezamos con el primer libro de segunda mano. De los 3 que me he comprado, pues bueno, os voy a enseñar primero los de segunda mano y luego los 2 novedades editoriales de actualidad de ahora mismo. El primero, pues bueno, tiene relación con el primero que os traje. ¿Os acordáis que os traje este libro de vampiros? Que me encantó, le di un 4 estrellas. No sé si fue en el segundo o tercer especial de vampiros. Bueno, pues esta era la primera de una saga que se llamaba Crónicas Necrománticas, o la saga del Necroscopio. En España fue el Necroscopio. Bueno, pues a esta primera parte que os reseñé ya, he conseguido la segunda parte, que es Vampiros, también del mismo autor, por supuesto, de Brian Lumley. Y Vampiros es la segunda parte, a ver si lo pone por aquí abajo, es la segunda parte de las crónicas de El Necroscopio. Y bueno, este no os lo he leído, y bueno, y ya sabéis que os lo reseñaré en el próximo especial de vampiros que os traiga. Así que pues bueno, me ha costado, ya sabéis que estos cuestan un poquito encontrarlos, porque son ediciones de los 80 que bueno, que hoy en día pues bueno, no son políticamente correctos, y por lo tanto hay muchos de estos autores, no solo de terror, sobre todo de terror, pero también hay de ciencia ficción y de fantasía de los 80 que bueno, que están un poco como que ya no los van a reeditar, vamos, que son políticamente incorrectos y están han envejecido mal, ¿no? Entre comillas. Ya os comenté con el primer libro que había temas políticos que se metía Brian Lumley, pues que bueno, que hacían oler un poquillo a rancio, ¿no? El tema, y que te sacaba un poco de la trama de los vampiros. Pero lo que era la parte del vampiro, como me gustaba tanto, dije, bueno, tengo que seguir con ella y obviar el tema pues, de aquella época, el tema de fin, del telón de acero y la Unión Soviética contra los americanos y esas cosas. Así que bueno, esta segunda parte de vampiros ya os lo traeré en el siguiente especial. Y bueno, este es el primer libro el primero de segunda mano que os traigo. Bueno, en otro especial de vampiros también os traje esta maravillosa obra, que esta sí que me encanta, que es Sin alma, de la escritora californiana Gail Carriger, y esta me encantó también. Os la traje, ya os digo, reseñada en el último especial de vampiros, y esta era la primera parte. No sé si está el numerillo por ahí. El protectorado de la sombrilla. Bueno, está ahí el número 1, pero en chiquitillo. A ver, ahí. El 1. Y bueno, ya he conseguido el 2 también, que es el que no me he leído todavía, que es Sin cambios. Y el tercero se llama Sin culpa. Pero bueno, el segundo, el Sin cambios, ya lo he conseguido. También es difícil de conseguir. Y quizá el primero es más difícil que este, pero bueno, este también se las trae para conseguir ya esta trilogía, porque es de los 90, entonces también tampoco se ha reeditado, entonces es un poquito complicado. De todas formas, bueno, todavía hay muchos, se ve que tuvo mucho éxito y se editaron muchos ejemplares, por lo tanto todavía se pueden encontrar más o menos bien. Y bueno, este segundo estoy ya deseando de leerlo, porque como sabéis, el primero del
del protectorado de la sombrilla, que es como se llama la saga, porque bueno, aquí supuestamente son 4 libros los que llegaron a España, pero me consta que son unos 7 los que en total se editaron, entonces no sé si los encontraré todos o simplemente llegaron a traducirse al castellano 4. De momento, pues bueno, he conseguido estos 2 y sin culpa también lo tengo ya pedido y pronto lo recibiré, así que pues bueno, este sería el segundo de vampiros, que también os voy a traer en el próximo especial de vampiros de segunda mano, claro, también conseguido de segunda mano. Bueno, si os hablaba de lo políticamente incorrecto de Brian Lumley, de la saga esta de vampiros, por el tema político, hay otro autor que es incluso más, está más censurado todavía si cabe que Brian Lumley, que es John Saul. De John Saul ya os hablé, y este autor es un autor también norteamericano, y bueno, este hombre, si los libros de Lumley son difíciles de conseguir, esto es muchísimo más. Es decir, de John Saul solamente se pueden conseguir de la editorial Vergara, que lo pone aquí abajo, la editorial argentina Vergara, es la única que se puede conseguir. Porque aquí en España se editaron algunos, pero no todos, y ya están totalmente descatalogados, ya no se pueden encontrar. No sé si por ahí en la trastienda de alguna librería de segunda mano se puede encontrar todavía, pero vamos, son muy difíciles de conseguir. ¿Y por qué? Porque John Saul resulta que, bueno, este sí que oficialmente se prohibieron sus libros en los 90, cuando se publicaron los últimos de que creo que fue en el 98 o 2000 o algo así. Hasta ahí más o menos ya se cortó, ya se prohibió el volver a editarlo, o sea, a publicar más libros de él. ¿Por qué? Pues porque, bueno, John Saul, en aquella época, pues bueno, el terror y lo políticamente incorrecto no se conocía. Ahí todo era provocativo, y qué menos que el terror. En el terror muchas veces no, siempre tiene que ser provocativo, porque si no, no te provoca nada, no te provoca miedo. Por lo tanto, el terror es uno de los tres géneros fantásticos, la fantasía, terror y ciencia ficción. Supongo que es el menos, el que menos se muerde la lengua, ¿no? El más provocativo, el más, en fin, el más polémico. Y es que, bueno, John Saul utilizaba a muchos niños malos. Cosa que, bueno, que hoy en día pues los niños son intocables y los niños siempre son buenos, pero en aquella época no. En aquella época ya os digo que no había ninguna cortapisa, y igual la niña del exorcista creo que tenía 10 o 12 añitos. Pero bueno, aquí te salen también, John Saul te suele sacar incluso niños más pequeños, pues eso, malvados, endemoniados, en fin, y los meten en tramas que hoy en día, pues bueno, ya no están muy bien vistas. Ni siquiera estaban bien vistas ya a finales de los 90, cuando empezaron ya a retirar los derechos para la publicación. Pues imaginaros hoy. Por eso a mí pues me atrae mucho el John Saul, porque de momento lo poquito que he leído de él, que ya he conseguido bastantes cositas, creo que tengo unos 10 libros de él, y bueno, son muy difíciles de conseguir, sí que es verdad, pero todo lo poquito que he leído me ha encantado. Así que John Saul, de todas formas, bueno, fue un hombre que tuvo muchísimo éxito junto a Dean Koontz. Fue un autor que fue eclipsado por Stephen King, porque empezó más o menos en la misma época, y bueno, por eso no se le dio mucho bombo, ¿no? Pero sí que, bueno, poco a poco se fueron editando los libros de él en Europa y tuvieron muchísimo éxito. Luego John Saul, cuando ya, pues bueno, se dejó el tema de la escritura, fue profesor también de literatura, dio muchas conferencias para escritores, y él, pues bueno, por su condición de homosexual, pues también tenía muchos detractores. Fue una época, pues para las personas, para los gays era una época muy mala, ¿no? Los 70, los 80 fueron una época pues muy desastrosa para ellos, tuvieron que luchar mucho por sus derechos, y por lo tanto, bueno, al final, cuando consiguió la fama, John Saul se fue a vivir a una isla con su esposo, y
y allí vivieron felices y comieron perdices. Todavía vive, el hombre vive muy holgadamente, nada más que con los derechos de los libros, de lo que se ha seguido por ahí publicando, pero bueno, sobre todo lo que ganó al principio, y ahora se ha retirado y bueno, de vez en cuando escribe algún artículo en revistas de literatura, pero bueno, poco más. De todas formas sigue siendo pues eso, una figura a nivel para los amantes del terror, pues un autor mítico y que bueno, siempre está en los corazones de todos los lectores a los que nos gusta muchísimo el género. Bueno, ahora ya os traigo el primer libro nuevo que me he comprado. Que este libro, bueno, dicen que es de lo mejorcito que tiene en novela histórica Gustave Flaubert. Es un clásico, se trata de Salambó. Esta novela histórica dicen que es preciosa, con la pluma de Flaubert os podéis imaginar, y nos habla de Salambó, que supuestamente fue la hija de Amílcar, el general y caudillo de Cartago. En las primeras guerras contra Roma, pues bueno, hubo un momento en el que Cartago se quedó sin soldados, mataron a muchísimos hombres y luego, bueno, como era una potencia comercial en el Mediterráneo, podían permitirse el lujo también, en lugar de mandar a sus hijos, pagar los servicios de mercenarios. Y bueno, tras la primera guerra, la primera gran batalla contra los romanos, perdieron los cartagineses y por lo tanto, pues bueno, debían dinero a este ejército de mercenarios y no se les podía pagar de momento. Entonces, pues hubo ahí sus más y sus menos, que bueno, que se les iban a levantar los mercenarios contra los cartagineses. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que Salambó, con su inteligencia y su seducción, pues intermedió entre los mercenarios y bueno, parece ser que fue una de las protagonistas para que no llegara la sangre al río y que todo se solucionara, pues y todo se pudiera suavizar y tranquilizar con respecto a los mercenarios. Así que bueno, me parece una cosa muy bonita. Salambó es más una leyenda que la realidad. No está claro que fuera realmente, que tuviera una hija Amílcar con este nombre, pero bueno, de todas formas creo que bueno, que me va a gustar mucho. Va a ser una novela preciosa y es el primer Flaubert que voy a leer, por lo tanto, pues bueno, he elegido esta novela porque la novela histórica me encanta y bueno, si es con la pluma de un clásico como este gran escritor francés, pues creo que voy a disfrutar muchísimo. Así que bueno, ahora está sacada encima, está editada por Alianza Editorial, por lo tanto la traducción debe ser muy buena y por lo tanto, pues bueno, creo que además en edición bolsillo, que es bastante asequible también. La letra es medianita, no es muy pequeñita para ser una novela de bolsillo, y luego consta de 393 páginas, casi 400 páginas. Pero bueno, ya os digo que creo que va a ser una novela que me va a gustar mucho por eso, por ser escrita por un gran clásico francés y por ser de novela histórica, y con esta protagonista supongo que habrá algo de leyenda también. Pero bueno, yo imagino que estaréis de acuerdo conmigo con que la novela negra, la novela histórica, si está un poquito aderezada por algo mitológico, por imaginación y tal, a nivel novelístico, o sea, la leyenda es más hermosa, ¿no? Así que pues bueno, también soy de los de la historia, también soy de los que cuando quiero leer novela histórica quiero aprender, quiero que sea fiel, ¿no? De todas formas, bueno, ya os digo que Salambó ya lo explican al principio, que no está claro que existiera, así que ya sabemos a lo que atenernos. Igual que hay muchísima leyenda alrededor de Cleopatra, mucha leyenda incierta, pero luego sabemos que hay partes que sí que coinciden siempre con todas los escritos históricos, ¿no? Así que, pues bueno, este es mi primer libro nuevo que he adquirido esta semana, y ahora os traeré ya el segundo. Bueno, y La joya de la corona, que es otro libro, o mejor dicho, una trilogía de fantasía épica, viene a cargo de Joe Abercrombie. Y la trilogía que os traigo es la trilogía de La primera ley. La primera ley consta de La voz de las espadas, que sería este primer libro, La voz de las espadas. Luego vendría, antes de que
antes de que los cuelguen. Sería el segundo de la trilogía y el tercero y el último argumento de los Reyes. Pues bueno, estos serían los tres tochos de la primera ley de Joe Abercrombie. Bueno, Joe Abercrombie, imagino que si os gusta la fantasía ya sabréis quién es. Bueno, tenemos por un lado a George R.R. Martin y luego tenemos a Brandon Sanderson y luego tenemos a Joe Abercrombie. Quizá Joe Abercrombie se parezca más a George R.R. Martin que a Brandon Sanderson. ¿Por qué? Porque Brandon Sanderson se centra más en los mundos que construye, en el Cosmere, en los sistemas de magia, en fin, desarrolla una fantasía más mágica, más rozando la ciencia ficción. Maravillosa. No he leído nada de Brandon Sanderson, pero estoy harto de ver reseñas y por lo tanto al final ya sabes más o menos cómo va la cosa. Luego tenemos a George R.R. Martin, que él escribe, él ya pinta, ¿sabes? Ya sabéis que Juego de Tronos pinta más de tema histórico y medieval a sus personajes, con mucha profundidad psicológica, etcétera. Pues eso ya se acerca más a lo que hace Joe Abercrombie. Pero es que Joe Abercrombie, además de esa fantasía épica muy medieval y muy realista, es precisamente ese realismo lo que le hace más cruda, más cruel, más que no te imaginas, que no te esperas lo que te viene encima. Y por las reseñas que he oído de esta trilogía, pues bueno, para que han leído los amantes de la fantasía épica, dicen que es alucinante. Sé que han sacado otra más reciente que también ha finalizado este año y dicen que es bestial también, pero bueno, yo quería adquirir primero esta porque la ha publicado Alianza Editorial también, pero lo ha hecho en tapa dura, en un tamaño más o menos pequeñito y encima a un precio muy asequible. De hecho, pues ya os digo que no sé lo que me ha costado, pero bueno, no sé si han sido 20 y pico euros los tres, es decir, que es que está muy bien de precio. Así que pues bueno, ahora es momento de coger la primera trilogía, no la segunda, que está todavía carísima, que es la que está ahora. Pero cuando pase el tiempo, pues igual la rebajarán de precio y será el momento idóneo para cogernos la segunda trilogía. De momento, la primera, que es la de la primera ley, ya la tengo, nueva, traducción Alianza, tapa dura y en una edición preciosa. Así que, pues bueno, no sé si estará, creo que no está ilustrada ni nada. La letra mediana y nada, y páginas pues tendrá un montón, más o menos unas 750 páginas cada uno. O sea que ahí tengo bastante lectura. Y bueno, esa es mi joyita de esta semana, lo que más creo que había que reseñar en el tema de la trilogía de Abercrombie, que ya os digo que me han dicho que es un autor, pues eso, muy crudo, muy realista en su... Y eso a mí me gusta porque cuando es todo fantasía, magia, etcétera, es más fácil hacer trampa, ¿sabes? Sin embargo, cuando es más realista, cuando ya depende más de los protagonistas, de cómo se comporten, qué decisiones tomen, quizá ahí, y sea más cruda, es decir, que en cualquier momento uno de los protagonistas muere o le pasan desastres, lo sufren más y también lo disfrutan más que cuando es todo demasiado mágico, ¿sabéis? Demasiado... Así que pues bueno, quizá por eso he decidido empezar con Joe Abercrombie antes que con Brandon Sanderson, porque además es que Brandon Sanderson creo que tardaré en engancharme a él porque escribe más rápido que yo leo, así que es bestial ya lo que lleva ese hombre escrito, lo que va publicando cada mes, ya no cada año, sino cada mes, es alucinante. Así que pues bueno, un día elegiré algún libro de Brandon Sanderson, pero de momento voy a empezar con Joe Abercrombie, que va más despacito y bueno, y se acerca más a mis gustos y a lo que yo entiendo por fantasía épica, más realista y más, en fin, más cruda, ¿no? Más potente.
Y bueno, ya está, con este último os he traído 3 libros de segunda mano, 2 de vampiros y el de John Saul, el de Salammbô de Flaubert y esta trilogía de Joe Abercrombie, los 2 últimos nuevos. Así que pues bueno, espero que os haya gustado este book haul. Me he extendido como siempre, me he enrollado un poco, quería hacer un vídeo un poco más breve con el book haul de este lunes, pero como llevaba pensando lo del tema de hacerle un pequeño homenaje a José Luis Barbín, pues bueno, al final me he enrollado y al final pues mira, como siempre me salió un vídeo largo, pero bueno. Y bueno, la semana que viene, seguramente el lunes, que ya os digo que es el día que utilizo así un poco de baúl desastre, todo mezcladito. Os voy a, si os parece bien, aparte del book haul, os voy a proponer también algunos booktubers que sigo y que me gustan mucho. Y bueno, os iré también descubriendo algunos booktubers que si no los conocéis, pues a mí me gustan muchísimo. Y bueno, poco a poco os iré también, si queréis, a partir de la semana que viene, del lunes que viene, os iré hablando de los booktubers que estoy siguiendo ahora mismo y que más me gustan en estos momentos. Y bueno, y si se me ocurre alguna cosa más, pues bueno, en el baúl desastre de los lunes os lo traeré, para no tocar los jueves. Los jueves es solamente para las reseñas de lo que me he leído. Así que pues nada, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo súper extenso y súper rollero. Y bueno, y que tengáis una semana de lecturas interesantísima. Y bueno, espero, he cambiado de móvil. El móvil con el que estoy grabando es nuevo, el micro es el mismo, pero creo que el anterior, el problema que tenía era el puerto de entrada. Entonces a ver si con el puerto de entrada de este nuevo se escucha mejor el micro y bueno, y se mejora un poquito el vídeo. Así que pues bueno, ya veremos ahora cómo va el asunto. Pues nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí una semana más y hasta la semana que viene, lectores.